¿Por qué nos duele tanto ser rechazados? ¿Por qué evitamos mostrar ciertas partes de nosotros, incluso si eso significa vivir con una máscara? La respuesta está en una de las ideas más poderosas de Carl Jung: la sombra. Hoy descubrirás qué ocurre cuando dejas de temerle y cómo, al integrarla, te liberas del miedo al rechazo y te conviertes en quien realmente eres. ¿Qué es la sombra? Carl Jung definía la sombra como la parte inconsciente de nuestra personalidad que el ego no reconoce como propia. Son pensamientos, emociones, impulsos o comportamientos que hemos reprimido por miedo a no ser aceptados. Nos enseñaron que ciertas cosas eran malas o incorrectas, así que las escondimos. Pero todo lo que negamos nos controla desde las sombras. Esa rabia, esa tristeza, esa inseguridad que no quieres ver, no desaparecen, solo se ocultan y se convierten en miedo. El miedo al rechazo nace justo allí, cuando empiezas a pensar que ser tú mismo no es suficiente. Y cuando ese pensamiento se repite, empiezas a vivir más para los demás que para ti. Tus decisiones ya no nacen del deseo, sino del temor. Y lentamente, dejas de reconocerte frente al espejo. ¿Cómo se forma ese miedo? Desde pequeños aprendemos una lección muy clara, que para ser queridos debemos portarnos bien. Entonces comenzamos a esconder partes de nosotros. Fingimos, nos adaptamos, nos editamos. El problema es que, poco a poco, esa edición se convierte en costumbre. Y lo que era una máscara temporal se vuelve una identidad falsa. El miedo al rechazo crece y empezamos a depender de la aprobación externa para sentir que valemos algo. En redes sociales, en el trabajo, en relaciones. Todo se convierte en un escenario donde actuamos. Actuamos para ser aceptados, pero al final del día, el aplauso no llena lo que el alma ha reprimido. ¿Qué pasa cuando vives con miedo al rechazo? Vivir con miedo al rechazo no solo te detiene, te silencia. Te impide hablar cuando algo te duele. Te hace decir sí cuando querías decir no. Te lleva a conformarte con relaciones superficiales solo por no estar solo. Y lo peor, te hace vivir una vida que no es tuya. El miedo al rechazo te convierte en un experto en complacer a todos menos a ti mismo. Pierdes tu voz, tus sueños se postergan y llega un punto en el que ya no sabes si lo que haces lo haces por amor o por miedo. Ejemplos cotidianos sobran. Cuando aceptas ir a un plan que no quieres solo para no decepcionar. Cuando finges estar de acuerdo por miedo a crear conflicto. O cuando publicas en redes algo que ni te representa, solo para recibir aprobación. En todos estos, actúa tu sombra. ¿Cómo liberarse del miedo al rechazo? Jung no proponía eliminar la sombra, sino integrarla. Paso 1. Observar sin juzgar. Comienza por mirar dentro. ¿Qué emociones estás evitando? ¿Qué partes de ti no aceptas? Observar. Ya es un acto de valentía. Paso 2. Aceptar lo reprimido. No estás roto. Esa rabia, ese miedo, esa vergüenza son humanas. Jung decía, lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Paso 3. Expresar desde la autenticidad. Atrévete a ser tú, a decir lo que piensas,
a mostrar lo que sientes. No todos te entenderán, pero los que importan te verán de verdad. Paso 4. Rodéate de verdad. El miedo al rechazo te une a personas que no te valoran, pero cuando vives en autenticidad, limpias tu espacio y aparecen conexiones reales. Esto no es fácil. Requiere valor, presencia y honestidad. Pero hay una recompensa inmensa para quien se atreve. Paz. Una paz que no depende de agradar. Una paz que llega cuando ya no tienes que esconderte. ¿Qué pasa cuando lo logras? Ya no buscas encajar. Comienzas a florecer. Hablas con claridad. Caminas con fuerza. El mundo deja de ser un juicio y se convierte en un escenario donde puedes ser tú. Y esa autenticidad no solo te libera, te transforma. La sombra no es tu enemiga. Es una parte de ti que solo pide ser escuchada. Y ahora, si llegaste hasta aquí, hay algo más que puedes hacer. Haz una pausa, respira y repite internamente: me acepto completamente, incluso en mi sombra. Si este mensaje resonó contigo, manifiesta esta frase en los comentarios: acepto mi sombra y me libero del miedo al rechazo. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle me gusta. Comparte este video con alguien que lo necesite y sigue el camino de tu verdad. Nos vemos en el siguiente video.